En el día de hoy quiero iniciar con un tema que he titulado La oración que Dios no responde. ¿Okay? Es el tema de hoy. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La oración es el recurso por excelencia que Dios nos ha dado para hablar con Él, para estar en comunión con Él, para acercarnos a Él, para mostrarle nuestras debilidades, para pedir por nuestras necesidades y por las necesidades de otras personas. La oración es el recurso que Dios nos ha dado para adorarle, para ponernos a cuentas con Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Ahora, muchas oraciones no son respondidas porque están centradas en nosotros mismos y no en Dios. Él jamás responderá oraciones egoístas que no están hechas conforme a su santa voluntad, que de hecho está expresada en las Sagradas Escrituras. Ahí está, usted tiene en su mano la voluntad de Dios, está ahí, escrita para cada uno de nosotros. Ahora, Dios no va a responder oraciones de los niños malcriados que están patareando y llorando por un deseo egoísta, porque Dios le tiene que responder lo que ellos dicen. No estamos orando al Dios, entre comillas, de la lámpara de Aladino, que se aparece y concede todos nuestros deseos conforme a nuestra concupiscencia. No es ese el Dios al que nosotros venimos a buscar. Dios responde oraciones así. Menos mal que no la responde. Señor, que cambie, que se mude o que se muera. Menos mal que Dios no te responde. Menos mal que Dios no le respondió a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, cuando le dijeron: Señor, ¿por qué no haces descender fuego del cielo y que los consuma de una vez a todos? Quémalos vivos, Señor. Hay muchos aquí que les gustaría quemar vivos a unos cuantos. Si fuera por ello, tuviera una hoguera y el Señor, si el Señor le respondiera, muchos estarían siendo quemados vivos. Así que, hermanos, Dios no va a responder ese tipo de oraciones. No es la oración más larga la que Dios responde, la más bonita o la más elocuente. Y valga la propaganda, porque empezamos a hacer el matutino este sábado, ¿verdad? Y es bueno saber cómo nos vamos a acercar al trono de la gracia. No solo en lo personal, sino también congregacionalmente. Así que Dios no responde la oración más larga, ni la más bonita, ni la más elocuente, sino la oración que es hecha conforme a su voluntad. Esa es la oración que lleva número 1 de respuesta. Orar conforme a la voluntad de Dios es uno de los secretos más importantes de obtener una respuesta a la hora de orar. No es que no sea importante pasar tiempo con Dios, donde yo digo que la oración, que no es la oración más larga la que Dios responde. No es que no sea importante pasar tiempo con Dios. El que pasa tiempo con Dios huele a Dios, ¿o no? ¿Ah? Pero debe ser una relación auténtica. Es más importante que sea verdadera, que sea sincera,
que se alarga. Pero por pasar tiempo con Dios hace que el aroma de que nosotros desprendemos es Dios. Alguien que tiene una vida de oración, tú lo puedes a veces percibir, sentir, porque esa es una persona que irradia la presencia de Dios, que huele a Dios, que está con Dios. Un mecánico pasa todo el día en el taller. ¿Y a qué huele? A grasa, aceite, a gasolina. Y le llega y quiere abrazar a la mujer. Cuando llega la mujer dice, uy, no, anda, bañate primero, anda. Hueles a pura gasolina. Porque está en un taller y huele a lo que hay en un taller. O el carpintero que está en la carpintería que huele a serrín, a pega. Y cuando uno está con Dios, cuando uno pasa tiempo con Dios, en intimidad con Dios, uno huele a Dios. Es importante pasar tiempo con Dios. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y aquí a veces hay muchos que malinterpretan ciertos textos bíblicos para manejarlos a su favor y satisfacer su ego, su orgullo, su concupiscencia. Dice Mateo 21, 22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuidado con la forma en que interpretamos este versículo. Dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice que todo lo que pidamos al Padre, creyendo, lo recibiremos. Que todo lo que pidamos, sin dudar, será hecho. Pero algo como que no encaja aquí. Si yo voy a interpretar este texto de una forma literalista. Claro que esto no incluye cosas que no son la voluntad de nuestro Señor. Podemos pedir con una fe que traslada los montes. Pero si Dios no está de acuerdo, no será hecho y punto. ¿Y cómo lo sabemos? Por el resto de la Biblia. Podemos ver en toda la Escritura que no es el hombre el que le dice a Dios lo que tiene que hacer, es Dios el que siempre establece su voluntad para el hombre. Es decir, nosotros interpretamos este texto desde nuestra concupiscencia, empezamos a entender una cantidad de locuras. Y es lo que muchas personas no entienden. Como aquella cantante que dijo unas palabras que retumbaron en el mundo entero y se hicieron virales. Cuando dijo frente a una multitud, Señor, te pido por este hermano y no acepto un no como respuesta. Esas palabras. ¿Está bien? Está bien decirle a Dios, no acepto un no como respuesta. Porque si no, entonces vamos a decir, Señor, protégeme que voy a robar un banco. ¿Ah? Y no acepto un no como respuesta, Señor. Y el que está en el banco dice, Señor, protégeme que nadie me robe. Pero bueno, ¿a quién le va a contestar Dios, pues? Bueno, Él va a contestar la oración que está conforme a su voluntad. ¿Va a responder Dios esas oraciones? ¿Cómo usted sabe que no va a responder? Pero es que aquí dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero ¿verdad que algo nos dice que no es literal? Que en el fondo sentimos que Dios no responderá cosas que no están de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos leído las Escrituras. Y no puede un texto bíblico contradecir toda la Biblia. Así que cuando hablamos de orar, sí, Él va a responder todo lo que esté conforme a su
voluntad, todo lo que pidamos, siempre que esté conforme a su sagrada voluntad. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Juan capítulo 16. Versículo 24. El Señor Jesús, hablando, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Por el solo hecho de orar en el nombre de Jesús, ya estamos dejando claro que estamos orando conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Dios no siempre dice sí a todo lo que pedimos. Usted tiene que entender esto. Si así fuera, el mundo sería un caos. Imagínense que Dios le diga que sí a todo. ¿Cómo sería el mundo? ¿Ah? Todo, le dijera que sí a todo. ¿Cómo sería el mundo? El mundo sería un caos antes de tiempo. ¿Se acuerdan cuando vieron la película Todopoderoso? Donde el protagonista se encuentra con Dios, una especie de ilustración hacen ellos, y está peleando con Dios y está enojado con él. Dice: bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dejar a ti 24 horas para que seas Dios, pues. Y yo voy a ver qué vas a hacer con esas 24 horas. Es una película, ¿no? Pero tiene un mensaje. Cuando Dios le entrega todo el poder a él empieza a escuchar a todo el mundo orando al mismo tiempo, diferentes peticiones, unas contrarias a las otras. Y en eso agarra la computadora, y como él es muy chistoso en la película, tiene mucho de humor, ¿no? Y entonces dice: decir a todos que sí, clic, ya. Todo el mundo que sí, pues. Ya. Y le respondió a todo el mundo que sí. Al día siguiente estaban incendiando el planeta, la gente. Eso, estaban cayéndose los aviones, eso había desastre en todas las ciudades, había un caos formado. Entonces empezó a buscar a Dios a ver qué ayudar a salir del paquete donde había metido al mundo, ¿verdad? Así sería el mundo si Dios dijera a todo que sí. La oración no es como responder al capricho del niño malcriado, no, que patalea para que le den todo lo que quiere, y si no se lo dan, patalea más duro. Ay, yo quiero, es que yo quiero que me den. Mamá, toma, para que se quede tranquilo. Así no es Dios. Menos mal que Dios no es consentidor de los pecadores, ni de los malcriados, ni de los caprichosos. Unos hacen las cosas por fe y otros las hacen por porfiado que son. De todas maneras, Señor, aunque tú digas que no, yo lo voy a hacer por si acaso. Son como el muñeco porfiado, no lo tumba nadie. Porque se han dejado llevar por sus propias concupiscencias. Esa no es una oración que Dios responde. Yo todavía estoy lejos de empezar a explicarle los pasos de cómo orar. No, apenas estamos haciendo un preámbulo de lo que necesitamos entender antes de orar. No se trata de restarle importancia a la fe, no. Pastor, pero es que ahí dice que todo lo que yo pida será hecho porque yo tengo fe. Aquí se fue un hermano una vez que yo hablé un poquito de esto. Se fue de la iglesia. Después se encontró con otra persona y le dijo: no, yo no voy a ir a esa iglesia porque el pastor dice que nosotros no tenemos autoridad, así que yo no voy a ir. Porque quiere hacer lo que diga él, no lo que diga Dios. Pregunto, ¿eso es fe? Eso es fe, llevar a Dios la contraria, hacer lo que me da la gana. Disculpe la expresión. Eso no es fe. Eso es capricho. Eso es egoísmo. Eso es egocentrismo. Así que no se trata de restarle importancia a la fe. Solo que aún la fe está sujeta a la santa voluntad del Señor, ¿o no?
que está expresada. ¿Dónde? En las Escrituras. Señor, muéstrame tu voluntad, pero no en la Biblia. ¿Qué voluntad van a ver? ¿Ah? El que no entiende la palabra, el Señor le dice como los fariseos: ustedes son ciegos, guías de ciegos, que ambos caerán en el hoyo. Cuando uno está en la selva, en el monte, que carga uno, a ver, Mari, que es del monte por allá, ¿verdad? La linterna, ¿verdad? Mirando, ¿ves? Siempre el piso, por si acaso conseguí una cascabel, no sé, un guayacán por ahí, no sé, buscando, a ver, siempre mirando el suelo, por dónde debo caminar, por dónde debo andar. Así es la Biblia, es la que alumbra nuestro camino, es la que me muestra la voluntad de Dios. Entonces un pastor que no estudia la Biblia es un ciego, guías de ciego, igual que los fariseos, igual. ¿Cómo le va a mostrar el camino a otro si él mismo no tiene el camino alumbrado? ¿Cómo se alumbra el camino? Con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pero alguien pudiera decir: pastor, pero es que ahí dice: todo lo que pidas, creyendo, lo recibirás. Usted sabe lo que significa todo. Todo es todo, pastor. Sí, pero la oración debe estar sobre la base de algo mucho mayor, que es el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Ahí debe estar basada la oración. De hecho, en la serie que vamos a estar compartiendo a partir de hoy, voy a estar desglosando, quizá no hoy en este tema, pero voy a desglosar lo que es Mateo 6, la oración modelo, para saber cómo orar. ¿Cómo orar? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. En este caso voy a leer solo el 9 y el 10. Pero vamos a estar ahondando mucho en este capítulo, ¿ok? Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Dos cosas para comenzar a orar están escritas aquí. Dos cositas para comenzar a orar. ¿Cuáles son? Número uno, que Dios sea exaltado en mi oración. Carolina decía eso, voy a compartir el próximo tema. Hacemos a un Dios pequeñito, Diosito, Chuchito. Empequeñecemos a Dios como si fuera un Dios de bolsillo que podemos llevar a donde nosotros queramos para sacarlo, para que nos saque los pies del barro cuando nos hemos metido en un lío, para frotarlo como quien frota la lámpara de Aladino y diga: mande usted, mi amo, ¿qué deseo quiere? Dios no es nuestro sirviente, nosotros somos sus siervos. Él es muy grande, no cabe en nuestro bolsillo. Él es tan grande que casi no cabe en nuestras bocas. Por eso Dios no tiene un nombre pronunciable en el Antiguo Testamento. 4 consonantes no se pueden pronunciar. Es muy grande para tenerlo de boca en boca. Por eso dice: no usarás el nombre de Dios en vano, uno de los mandamientos. Primero, que sea Dios exaltado. Y segunda cosa que encontramos, que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Está clarito. Antes de empezar a meternos en el tema de pedir y de otras cosas en la oración, nos dice: ten en cuenta dos cositas. Tienes que exaltar siempre a Dios y tienes que pedir que se haga su voluntad. Una oración así que no, una oración que no tiene eso, no funciona, no camina. La oración no puede estar sobre la base del egoísmo y el orgullo humano, según nuestros caprichos y deseos carnales. No puede estar ahí. Tiene que estar sobre la base del carácter de Dios y tiene que estar sobre la base de las Escrituras que
que expresan su voluntad. Si seguimos en Mateo 6, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Es cierto, digo, que ya tienen su recompensa. Este es el preámbulo de la oración modelo, de lo que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Okay? Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este es el preámbulo antes de comenzar a orar. El Señor, antes de explicarnos cómo debemos orar, dedica los primeros 4 versículos a sacar el orgullo de nuestro corazón. Usted se fija bien, esos 4 versículos hablan de eso, de sacar el orgullo de nuestro corazón. Eso tenemos que hacerlo antes de llegar al trono de la gracia, antes de orar. Vemos claramente en la oración modelo que todo lo que dice está basado en el carácter de Dios y el quebrantamiento de nuestro orgullo. Pastores, que yo decreto y declaro todo lo bueno, anulo y rechazo todo lo malo. Y yo diría que bien, pero eso no es orar, eso es metafísica y nueva era que está metida en la iglesia. Tres elementos antes de orar. Número 1, un corazón humilde. Y lo vemos aquí en el versículo 5. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen tu recompensa. No se puede orar con el ego hinchado, no se puede orar con ínfulas de grandeza, no se puede orar con el orgullo crecido, con el pecho hinchado. No se puede orar así. No se puede orar siendo un hipócrita, un falso. Para orar es necesario ser sincero, ser verdadero en las palabras que digo. Es la única manera de llegar al trono de Dios. Un corazón humilde es lo que Dios pide. Dios jamás escuchará la oración que viene de un corazón altivo. Dios no va a escuchar eso. De alguien que piensa que se la sabe todas. No. Dios no va a escuchar eso. Dios no escuchará la oración de alguien que se cree muy bueno, porque yo sí soy buena gente, que tiene un corazón no arrepentido. Dios no va a escuchar la oración de un corazón no arrepentido. ¿Se acuerdan de aquella historia en la que Jesús cuenta de un fariseo y un publicano? El publicano era un cobrador de impuestos, como Zaqueo, como Mateo, que eran odiados por la comunidad, por traidores, porque servían al imperio romano y atropellaban a su propio pueblo. Eran odiados, considerados pecadores, hombres que habían traicionado la fe, que habían traicionado al Dios de Israel. Pero había también los fariseos. Y dice, había un hombre, un fariseo, que decía, voy a parafrasear: gracias, Señor, porque no soy como este publicano, porque oro 2 horas al día, ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Gracias, Señor, porque no soy como este pobre publicano. Y el publicano, inclinado, lleno de pecado quizás todavía, le dijo: Señor, apiádate de mí, que soy pecador. Y dice que estaba humillado
Y el Señor dice, de cierto os digo, que descendió primero justificado el publicano que este horrible fariseo que se la daba de gran cosa. No alcanzó la gracia de Dios, la alcanzó primero el publicano. Dios no va a escuchar oraciones, venga de quien venga, de un corazón altivo, egocéntrico, no va a oír esas oraciones. Dios se tapa los oídos de la gente altiva. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no escuchará a alguien que no tiene un corazón arrepentido. Ya de antemano, esa es una oración que fracasó. Esa es una oración que nació muerta, que no va a ser escuchada porque no tiene un corazón arrepentido. Salimos un momentico de Mateo 6 y regresamos nuevamente, no lo pierda. Salmo 138. Salmo 138 en el versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios mira de lejos al altivo. Le causa repulsión al altivo. No lo quiere. No lo quiere en su altar. No escucha sus oraciones altivas. No importa si es un pastor, no importa si es un sacerdote, un cura, no importa si es un teólogo, no importa si es un religioso, no importa si es un ama de casa, quien sea que tenga un corazón altivo, no será escuchado por Dios y no será recibido en el trono de la gracia, a menos que su corazón doblegue y se arrepienta y llegue humillado ante el trono de Dios. Entonces será recibido con los brazos abiertos. ¿Cuánto me entienden? Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Volvemos a Mateo 6 y leemos en el versículo 6. Voy a tomar esta referencia de una segunda, un segundo elemento que tenemos que tener antes de orar. Este segundo elemento es un corazón puro. Un corazón puro. Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Dónde? En el secreto. ¿Cuándo? Cuando estamos solos. En intimidad. Cuando estamos solos. Es cuando mostramos quiénes somos realmente. Cuando estamos solos. Cuando nadie nos ve. Ahí, en el secreto, decimos quiénes somos en realidad. Cuando nadie nos está mirando. Dice la gente, no, la gente cambia cuando se va del país. Cuando estaban aquí, estaban en la iglesia, oraban, parecían cristianos, pero solo tenían una máscara. Al verse solos, simplemente se la quitaron. No, ellos no cambiaron. Ellos siempre fueron ellos. Lo que pasa es que delante de nosotros tenían una máscara. Al verse solos, dijeron, esta es mi oportunidad de ser quien soy en realidad. Pero aquí se congregaban, hasta estaban ayudando en la iglesia. Parecían chicos, pero no. Cuando tú agarras un cerdito, un cerdo y lo bañas y lo pones bien bonito y lo pones en el patio de tu casa y le pones hasta un lacito, basta con abrirle la puerta para que vaya otra vez a meterse en el lodo, porque eso es lo que es un cerdo. Y puede sonar duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad dura y duro hay que decirlo.
no cambian, no. Ellos siempre fueron eso. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Les recuerdo que no debe perder Mateo 6. 2 de Corintios, márquelo. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo tenemos que mirar al Señor? A cara descubierta, sin máscaras. Sin máscaras. No quiere Dios máscaras. Estando allá, ellos demostraron quiénes son en realidad. Pero ellos siempre fueron eso que son ahora. Solo estaban detrás de una máscara. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16. En el versículo 7 dice la palabra de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En la vida secreta está el secreto. La imagen es lo que la gente piensa de nosotros. Es lo que la gente puede ver en nosotros. Es lo externo. Pero la integridad es lo que realmente somos. Una persona puede tener una buena imagen y no ser íntegro. Porque la imagen es externa. Es lo que la gente puede ver. Siempre fue un hombre intachable. Porque tú estabas mirando, era su imagen. En cambio, Dios podía verle su corazón. Porque no fue un hombre íntegro. Y lo que se veía por fuera no era lo mismo que tenía por dentro. Un corazón puro hace falta para acercarse a Dios. Tercero, volvemos a Mateo capítulo 6. Dios, el otro elemento que hace falta antes de orar es tener un corazón auténtico. Pienso que esta es el otro elemento, mejor dicho, el otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta antes de orar. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tremendo, ¿no? No uséis vanas repeticiones. Oraciones copiadas. Oraciones réplicas de otras oraciones que no nacieron de nuestro corazón. Para orar hay que ser auténtico. Tu oración tiene que ser inédita. De tu autoría. No puedes orar con las palabras de otros, aunque sean bonitas. No son buenas para orar porque no son tus palabras. Tu oración tiene que salir de tu corazón. Tienes que ser tú el que digas las palabras que quieres decir. Tiene que ser auténtica, inédita. Las oraciones copiadas no llegan al cielo. Solo la que nace de tu corazón. Dios desecha el corazón falso. Dios rechaza al hombre religioso que aparenta, pero que por dentro está vacío. Que hace oraciones bonitas, compuestas, con citas bíblicas y todo, pero que no son auténticas. No trates de orar como el pastor, copiando las palabras del pastor, o la de un predicador,
o la de alguien que conoces. No, esa oración no sirve. Tu oración tiene que ser auténtica. Tiene que salir de tu corazón. No sirve copiar de otro. Así es la oración. Así que Dios no resiste, no soporta un corazón falso. Ese que aparenta lo que no es. Esa también es una oración que nació muerta. Que no tiene vida. Que no va a pasar el techo. ¿Cómo oró Elías frente a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera? Llegó tranquilito. Y los profetas eran 850, se desajaban con cuchillos y gritaban: respóndenos, Baal, respóndenos. Y Elías decía: ¿será que el Dios de ustedes está en el baño? Griten más fuerte para ver si lo escucha. Yo veo que no lo oye. Estaban pidiendo que descendiera fuego del cielo y consumiera el toro que habían colocado ahí en unas leñas. Elías, cuando le tocó el turno, restauró el altar que estaba arruinado. Para orar hay que restaurar el altar. ¿Quiénes saben de leña? Que hay que sacar la ceniza, ¿verdad? Limpiar todo. Saca la ceniza. Es hora de sacar la ceniza. Y poner leña nueva. Y entonces Elías, por si alguien tenía dudas, dijo: tráiganme 4 camiones de agua. 4 cántaros de agua. Y échenselos aquí al holocausto. Y le echaron los 4. Traigan 4 camiones más, 4 cántaros más. Y la leña estaba inundada en el agua. Por si alguien, la gente decía: no, como era en el desierto, eso fue autocombustión en el desierto. No quedaba ninguna duda. Y de repente dijo Elías: Señor, gracias porque tú siempre me oyes. Si tú eres Dios, que caiga fuego del cielo y consuma el sacrificio. No había terminado de orar Elías cuando el fuego estaba cayendo y consumió la leña, el toro, y hasta lamió el agua que había en la zanja. Y todo el mundo dijo: Jehová es el Señor, Jehová es Dios, Jesucristo es el Señor. Diríamos nosotros: Jesucristo es el Señor. Es la oración auténtica que Dios responde. Mateo, un poquito más adelante, en el capítulo 15, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A veces estamos aquí, en la silla, pero no tenemos el corazón aquí. Tenemos la mente en otro lado. A veces hasta en las redes sociales, a veces hasta en otras cosas. O pensando en otra cosa. Ese es un corazón que está cantando de labios, pero que en realidad está lejos de Dios. Lo primero que una oración debe tener para acercarse al trono de la gracia, para entrar en el corazón de Dios, es que esa oración tiene que ser auténtica, que no sea copia. Tiene que ser tu oración. Pastor, pero es que yo no sé mucho hablar. No importa. Que yo hablo feo. ¿Y eso qué? No digo palabras bonitas. Es que no soy tan poético. ¿Y qué importa? Dios quiere escucharte a ti. Tus palabras. Dios no quiere las palabras de otro en tu boca. Dios quiere una oración hecha por ti, inédita, de tu autoría, que sea tuya y de nadie más. Así no hables tan bonito. Solo Dios quiere una oración sencilla. Es que la mejor oración no es la más adornada, es la más pura, es la más sincera. Esa es la mejor. La oración es mejor sin tantos adornos. La oración es mejor al natural.
Esa es la mejor de todas. Como salga del corazón, es que Dios la quiere oír. Aunque no sea tan bonita, aunque no diga palabras técnicas. Tú quieres que yo te escuche, tienes que ir sin máscaras, con pureza, con autenticidad. Para terminar, quiero leer Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para acercarnos al trono de la gracia, hermanos. Y aún no hemos, miren, y aún no hemos empezado a orar, porque estamos entendiendo cómo debemos acercarnos al trono de Dios. Amén. Ya para este momento de la oración, muchos carnales se han desanimado de orar. No les interesa orar así, porque ya sus caprichos y deseos de la carne están descartados. Y ni siquiera han empezado a pedir. Ya cuando entramos al trono de la gracia con la actitud correcta, todos nuestros deseos y caprichos carnales han sido pulverizados y terminamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Usted cree que Dios no va a escuchar una oración así? ¿Ah? Vaya al secreto. Yo lo animo. Busque un lugar tranquilo. Aléjese de la vida cotidiana, del día a día. Y se desarrollará esa conexión profunda, esa intimidad profunda entre tú y Dios. Que no sabe esto, aún no sabe orar. Es necesario que tú entiendas. Yo te invito a que te pongas de pie y le digas: Señor, enséñame a orar. Los discípulos le dijeron al maestro: Señor, enséñanos a orar. Quítate los títulos, quítate las posesiones, las cuentas bancarias, el orgullo, quítate todo eso, el carácter. Entra puro, entra humilde y entra de manera auténtica al trono de la gracia. Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos, y al final no le preguntaron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a resucitar muertos. Señor, enséñanos a sanar enfermos. No, ellos le preguntaron, después que ya Dios le había derrumbado todo su orgullo y había pulverizado su ego, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque nunca hemos visto a nadie tener una vida de oración como tú la tienes, oh Dios. ¿Y qué vieron después? Vieron milagros, vieron sanidades, vieron muertos resucitarse, pero ellos primero tenían que tener una vida de oración. Y cuando tú te conectes con Dios, Él hará lo que quiera hacer en tu vida, pero tú tienes que hablar con Dios. Yo no puedo ser intermediario entre tú y Dios. Tú tienes el derecho de entrar en el altar, en el trono de la gracia, e ir delante de su presencia y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no sé hablar mucho, pero aquí estoy, Señor mi Dios.